Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, donde tengo el gusto de poder compartir en cámara y micrófono con Sofía Macías, autora, creadora del concepto Pequeño Cerdo Capitalista y especialista en finanzas personales. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Ahora sí que hasta que se nos hizo, como dirían Mijares y Lucero, pero qué padre, Sí. la verdad, poder platicar. Me encanta pues todo lo que aparece en Rankia de educación financiera y de inversiones, sobre todo, que creo que, aunque ya cada vez, y sobre todo desde la pandemia en México, le estamos entrando muchísimo más al tema, pues todavía estamos en pañales y todavía hay como muchos mitos alrededor del tema de las inversiones, que es muy importante seguir educando desde todos los frentes. Es correcto, Rankia se creó con la intención de generar una comunidad que le permitiese vincular, servir como un intermediario a él, a las especialistas como tú, ¿no? Con la gente que está ávida, que tiene voracidad por entender, por aprender, por comprender todo lo que tiene que ver con el ecosistema financiero. Pero esto, como ahorita tú lo decías, es un ámbito muy reciente. La inmersión digital, producto derivado de la pandemia, nos tiene aquí. Pero no siempre fue igual, ¿no? No. Cuando tú eras niña, Sofía, te vislumbraste escribiendo un libro sobre finanzas, haciendo todo esto. Es muy chistoso porque creo que directamente no, pero muchas veces yo tengo una amiga que se llama Mari Carmen Obregón, la autora de Efecto Wow, y dice que cuando quieres encontrar tus talentos, sí volteas a ver qué era lo que más te emocionaba o te ilusionaba cuando eras niño o niña, ¿no? Y mi mamá cuenta que cuando yo era chiquita me preguntaban qué quería ser yo de grande, que yo decía rica millonaria. O sea, que cuando tenía como 4 años ese era mi máximo objetivo en la vida, o esa era la profesión que yo veía. Y también yo decía que iba a ser maestra y bailarina. Lo bueno es que mi plan era en el día ser bailarina y en la noche maestra, porque si hubiera sido al revés, la verdad es que hubiera sido un poquito dudoso. Pero creo que para mí siempre ha sido El orden de muy... los factores sí altera el producto aquí. Sí, altera el producto en este sentido. Y creo que para mí el tema del dinero siempre fue algo que me interesó. Yo cuento que cuando estaba muy chiquita, cuando tenía 6 años, me clausuraron mi primer changarro porque pues yo vendía en la escuela y teníamos estos pupitres que levantabas y nunca he sido de coleccionar cosas, entonces si me salían los tazos, las cosas de Kitty, lo que fuera, que yo ya o no las quería o estaban repetidas o lo que sea, yo les ponía una etiquetita y las andaba vendiendo y pues la maestra en algún momento dijo que distraía mucho y que ya había que cerrar el changarro. Pero la verdad es que el tema del dinero siempre me pareció muy interesante. Y cuando fui creciendo también, pues me daba curiosidad saber cómo es que la gente sí lograba ahorrar, cómo es que la gente lograba hacer crecer su dinero. Y después me empecé a dar cuenta que también tiene muchas connotaciones con la libertad y con el bienestar. O sea, al final, muchas veces tenemos creencias que nos hacen pensar que pues el dinero es lo peor, eres un materialista, eres un pequeño cerdo capitalista o gran cerdo capitalista, si te interesan en estos temas, pero pues es una de las cosas que nos va a acompañar toda nuestra vida. Tú empiezas a tener una vida financiera desde que eres chiquitito, o sea, mi hijo tiene 3 y medio y desde los 2 ya me hacía de repente negociaciones y chantajes para que le comprara cosas, ¿no? Y ya empiezas a tener una vida financiera siendo una pulguita de ese tamaño. Pero vas a seguir teniendo una vida financiera incluso cuando te mueras, Edgar, porque al final, pues si dejas problemas, si dejas deudas, si dejas desorden o si dejas un patrimonio, dejas una herencia, pues sigues teniendo una vida financiera. Entonces, creo que ahí es muy interesante cómo el dinero es algo que nos acompaña en toda la vida y que podemos usarlo como un obstáculo o lo podemos convertir en un obstáculo para nuestras metas y nuestro bienestar, o lo podemos convertir en una gran herramienta que nos acelera todo. Entonces, para mí ha sido un camino muy interesante el hecho de que algo tan cotidiano se pueda convertir en, pues también algo que yo pueda enseñar, ¿no? O sea, yo he sido maestra en diferentes etapas de mi vida. Primero, pues como te decía, cuando era niña quería ser maestra. Después mi primer trabajo para sacar dinero para irme a un viaje, bueno, el segundo fue ser maestra de inglés. Mi primer emprendimiento cuando tenía 15 fue hacer un curso de verano donde también daba clases a niños. Y para mí eso es algo a lo que siempre he regresado, ¿no? Incluso ahora, además de lo que hago de divulgación,
tengo un programa que se llama Retos Financieros, donde todos los meses tengo clases, ¿no? Yo doy una clase o viene un especialista a dar una clase, pero eso es algo que yo disfruto mucho porque creo que en el momento en el que tú estás compartiendo algo que tú a tu vez aprendiste, pues estás de alguna forma creciendo las posibilidades de las personas y también tú aprendes mucho más porque te van a preguntar cosas que a lo mejor no sabes al 100%, que tienes que investigar, que no lo habías visto desde ese ángulo y que es muy interesante, que simplemente te hace echar a andar la ardilla. Entonces, yo creo que de ahí viene por qué me gustó este tema. Oye, ¿recuerdas cómo fue el concepto, el momento, el instante en donde se te vino a la mente el nombre Pequeño Cerdo Capitalista? Te voy a platicar algo. Ajá. Yo tenía un profesor en la universidad, nos daba teoría de capital o del capital, era marxismo crudo, ¿no? Había que masticarlo de forma no constante, era una clase muy pesada. Él se presentaba siempre a cada clase diciendo, compañeros de la hoz y del martillo, ¿no? Sí, él hubiera hecho el Sí, gran cerdo ¿no? marxista, hubiera sido el Sí, libro contrario. completamente. Y además tenía todo el outfit, el mood, ¿no? Era un tipo de cabello canoso largo que le llegaba O sea, como hasta los Marx. hombros con unos lentes espejuelos pequeños, redondos, tipo John Lennon. Y bueno, esa persona de forma recurrente en su clase hablaba del gran cerdo capitalista. Y la primera vez que yo veo tu libro en una librería, digo, a ver, déjame ver. O sea, lo primero que pensé fue en aquel profesor, ¿no? Se llamaba, no sé si viva, Salvador Rodríguez. Nada que ver, ¿verdad? Pero ya te expliqué yo un poco cómo relacioné ese concepto, ¿no? Y Pero, no crees que ¿a ti eres el cómo te primero, ¿eh? vino? Hay mucha gente que cuando lo ve pensaba que era un libro de política, eso me lo han dicho muchísimo. O incluso, pues tengo una lectora ahora amiga que se llama Eugenia Callejas, que es, bueno, súper activa en temas ciudadanos y demás. Y Eugenia me decía, yo no leía tu libro solo por el nombre, pero es un poquito justo lo contrario, que no tiene una ideología tal cual política en sí, pero pues cuando yo estaba en la universidad, siempre fui rarita en estos temas. Yo estudié primero periodismo y cuando estaba estudiando periodismo, a una de mis amigas yo le estaba diciendo, oye, Alejandra, pero es que tienes que ahorrar y tienes que empezar a pensar en el futuro porque la población va a cambiar y para el 2050 vamos a ser muchos viejitos y entonces imagínate ahorita que vives con tu mamá, no puedes, no te alcanza ni para tus chicles, imagínate cuando tengas que pagar renta, hipoteca, etcétera. Y entonces un día yo creo que le colmé el plato y me dijo, bueno, pero tú qué haces con tu dinero, o sea, después de que lo ahorras, ¿qué? Y por ahí pues teníamos 20 y poquitos, entonces yo le dije, mira, yo tengo un pequeño fondo de inversión y parte de este fondo de inversión está en la bolsa. En ese momento yo solo invertí en la bolsa mexicana, pero estaba en la bolsa. Bueno, la otra me volteó a ver con una cara de desprecio impresionante y me dijo, eres una pequeña capitalista. Y a mí me dio mucha risa y dije, claro, es como el concepto de tu profe, de los cerdos capitalistas, de tu profe Salvador, que decía, pues el dinero es malo, si te interesa el dinero, si le sabes, si lo inviertes, si haces que trabaje para ti, es porque has de ser un materialista o un pequeño o un gran cerdo capitalista. Y yo un poco lo que digo es, no necesitas ser un gran cerdo capitalista malo, despiadado, que está atrás de un escritorio así como que, muajaja, tratando de ver cómo se aganda ahí el Sí, siguiente. tenemos muy claro el cliché, los que tuvimos sobre todo alguna materia y política, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Exacto, sino un pequeño cerdo capitalista que tenga algo de inteligencia financiera, de conocimientos y que de alguna manera use su dinero a su favor. Porque la verdad es que en la economía rara vez las cosas son suma cero. O sea, si tú de alguna forma no estás aprovechando tu dinero, si estás dejando, a lo mejor estás pagando de más por algo, pues hay alguien que está ganando. Si tú no le estás invirtiendo y está ahí sentado en el banco, pues ellos lo están prestando en crédito, pero tú no estás generando ganancias con eso, ¿no? Entonces, como siempre hay alguien que de alguna forma acaba ganando, ¿por qué no? Para variar ser nosotros. Entonces, de alguna manera es poder aprovechar esto que nos cuesta trabajo generar, ¿no? Tengo la idea, Sofía, de que en efecto la infancia marca de forma muy importante el resto de nuestra vida, ¿no? Eh, pero la adolescencia en particular, la preparatoria, tal vez la universidad, pueden marcar mucho nuestra gestión patrimonial.
claro. La gestión patrimonial acaba siendo un poco la sombra de nuestra personalidad. Somos como invertimos, nos endeudamos como somos. Y esto se va desarrollando mucho, esta vocación de la gestión de nuestro patrimonio, tal vez Y en los también que primeros abramos años. las empresas como somos, porque los emprendedores también, Ok, las mismas prácticas que tienen en su vida personal, o sea, si de pronto, si no llevan un presupuesto, seguro la empresa tampoco tiene un presupuesto. Si le tienen pánico al crédito, a las deudas, no van a pedir crédito para su negocio. Si no tienen fondo de emergencias, olvídate de lo que es una reserva para una empresa. O sea, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que de repente las diferentes etapas lo que nosotros tenemos como personalidad también se refleja en el dinero. y en esta parte, en esta etapa de tu vida, en la preparatoria, universidad, ¿hubo algún evento, alguna persona o algún libro que te marcara? Pues mira, varias cosas. O sea, digamos, yo me empecé a interesar genuinamente en el dinero, o sea, más allá de mi idea de ser rica millonaria, de mi plan de vida de ser rica millonaria, por amor. Literal por amor, porque yo cuando estaba, yo siempre fui muy noviera, la verdad, muy enamoradiza, y cuando estaba en secundaria y en prepa, pues yo era muy espléndida además, ¿no? O sea, les quería regalar a los novios que cuando cumplíamos meses, que cuando cumplíamos el año, no sé qué. Y entonces, pues al principio yo tenía una mesada, pero pues la mesada no daba para ser tan espléndido, ¿no? Entonces yo medio juntaba el dinero, lo iba moviendo, o sea, literalmente tengo una memoria de estar en mi cuarto en la secundaria contando moneditas, como para ver si juntaba 200 pesos porque quería comprar un CD o algo así en ese momento, ¿no? Y me empezó a entrar mucho la curiosidad de cómo hacía la gente para ahorrar y para hacer crecer el dinero y para ganar dinero. O sea, como que yo no entendía mucho, o sea, aunque en mi casa sí se hablaba algo de dinero y mi papá particularmente siempre invirtió, pues a lo mejor yo no le hacía tanto caso o él no me lo hablaba tan a profundidad. Entonces no tenía esta idea de cómo se generaba el dinero, ¿no? Yo me metía a cuánto concurso se podía, bañaba perros, paseaba niños o al revés, ya no me acuerdo cómo era, pero acababa haciendo todo lo que se podía de chambitas con tal de encontrar como estas fuentes de ingresos, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que había concursos que te pagaban por leer, no me acuerdo bien, o sea, yo iba mucho a Gandhi, entonces me acuerdo que me inscribí en ese concurso, no lo gané nunca, no me pagaron por leer, que iba a ser una Pero ¿qué tal maravilla, ahora ya pero venden ahí tus libros? exacto, ahora venden mis libros, curiosamente. Pero justo ese fue como el primer interés, o sea, ahí surgió la curiosidad y el primer libro de dinero que leí fue El arte de hacer dinero de Mario Borghino, ¿no? Que ahora ya, curiosamente, acabamos coincidiendo en un taller juntos y ha sido padrísimo. Pero pues como que no era muy formal el tema, o sea, como que me interesaba, tener espíritu emprendedor, pero hasta ahí. Llegué a la universidad y entonces me tocó una clase de teoría económica que nos la daba Rosario Avilés. Rosario Avilés es una periodista de aviación que pues también está especializada en comunicación, llevó muchos años la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros o probablemente todavía la lleva. Y ella hacía una cosa bien interesante, Edgar, que nos daba noticias y nos ponía a analizar cómo nos afectaba a nosotros en nuestra vida, que si el precio del barril, que si el PIB, que la inflación, o sea, todas esas cosas que ni entendíamos nada, o sea, como que en ese momento era, si sube el dólar, si baja el dólar, ahí sí nos preocupamos, pero todo lo demás ni en cuenta, ¿no? Y tampoco sabíamos ni por qué nos preocupábamos de que subiera o bajara el dólar, solo porque nuestros papás nos habían dicho que la devaluación era muy mala, ¿no? O sea, pero eso era como el único contexto real que probablemente teníamos. Entonces, como que Rosario nos empezaba a meter en estos temas y a decir, a ver, ¿qué es la inflación? ¿Qué sube? ¿Por qué la inflación no es igual, digamos, la que miden contra la que tú reflejas en tus propios gastos? O, ok, o sea, si sube el barril del petróleo y eso es bueno o malo para el país, pero además pues, o sea, ¿qué tiene que ver contigo? O sea, ¿qué medios de transporte utilizas? ¿Eso te afecta o no? ¿O cómo afecta a la energía en general en el país? Era muy interesante. Entonces, yo me empecé a enamorar mucho de estos temas y cuando estaba al final de la carrera, me metí a la parte de la especialidad de teoría, de la parte de periodismo económico. Pero además, otra coincidencia de la vida, cuando yo quería empezar a hacer prácticas de periodismo, se abrió una oportunidad en una revista chiquita de seguros, ya no es tan chiquita, que se llama El Asegurador, y ahí empecé me mandaban todo el tiempo a temas de pensiones, a temas de seguros, y la verdad es que eso te da un panorama muy distinto porque empiezas a ver las cosas a mucho más largo plazo, pero también empiezas a ver que
las cosas que hoy nos parecen lejanas, o sea, imagínate que yo empecé a cubrir en el asegurador por ahí de 2006 y nos hablaban de que en el 2035 se iba, digamos, a cerrar la ventana del bono demográfico y a mí me pareció una eternidad. Y el 2035 es mañana, o sea, ya es en 10 años, ya falta muy poquito. Si no lo aprovechamos, pues como país vamos a estar perdiendo una oportunidad de crecimiento económica muy fuerte. Y de hecho, esa es parte de la razón de por qué yo me empecé a dedicar a finanzas personales, porque me mandaron a un tema de cubrir unas proyecciones del Consejo Nacional de Población y era justo lo que nos decían. De aquí al 2035, México va a tener la población económicamente activa más alta de su historia, la posibilidad de emprender, crecer, etcétera, pero esta ventana se cierra y vamos a empezar a envejecer más como población, va a empezar a haber más adultos mayores y para el 2050, en vez de ser 7% de la población, vamos a ser 14%. Y entonces yo empecé a echar cuentas y empecé a ver qué hacían mis amigos alrededor, que nadie ahorraba, nadie sabía en qué afuera estaba, nadie invertía, todo el mundo le ofrecían tarjetas y se andaba comprando unos tenis, una cámara, no sé qué, y pagando el mínimo y acabando haciendo unos deudones. Y dije, pues para el 2050, si no nos aplicamos, vamos a ser un país de viejos y de pobres. Entonces, a mí sí me daba pánico y ya me volvía, parecía yo testigo de Jehová, ya todo el mundo le andaba diciendo, tienes que ahorrar, ¿dónde está tu Afore? ¿Sabes que es un fondo de inversión o sabes que es un índice, bla, bla, bla? Y de repente ya trabajando, hice un reportaje para Expansión que se llama Mi blog es mi agente, todavía está ahí perdido en la web. Y justo empecé a entrevistar personas que a través de escribir en blogs, una, por ejemplo, nunca había mandado un currículum en su vida, era Tamara de Anda. Y ella, la famosísima Plaqueta, pero la habían contratado por ver lo que escribía en agencias de publicidad. Otros cuates como que vendían máscaras de lucha y entonces a través del blog se daban a conocer, se llamaban Superluchas. Entrevisté a Ramit Sethi, que ahora ya es muy famoso, el de I Will Teach You to Be Rich, que tiene su serie en Netflix. Y justo él tenía un blog y le propusieron hacer un libro. Y entonces como que en ese momento había gente evidentemente hablando de finanzas personales, ya estaba Dina Chelminsky, estaba Yanko Abundes, o sea, había mucha gente ya hablando de esto, pero probablemente era más en prensa escrita, no existía todavía algo digital. Entonces yo empecé a escribir el blog del Pequeño Cerdo Capitalista porque justo estaba tratando de convencer después de la entrevista a Plaqueta de que ahorrara para su futuro y el retiro y la otra nada más volteé a ver la salida de emergencia así como de ella está loca, ¿de dónde salió? Y pues ya a partir de ahí empecé a abrir el blog por esta inspiración y es como la suma de todas estas cosas y la suerte te tiene que encontrar trabajando. O sea, no es que, obviamente ha sido una historia con muchísima suerte, pero si yo no hubiera abierto el blog, nunca nadie hubiera sabido que yo escribía de finanzas personales. No se me hubieran abierto puertas como llevar el programa de educación financiera de Mastercard, por ejemplo, o que me invitaran a escribir también para Dinero Inteligente en Expansión. Y de ahí alguien reseñó el blog, Ernesto Flores, y lo estuve buscando los primeros 10 años del libro y hasta que después apareció para darle las gracias. En una revista en aerolínea iba montado el ejecutivo de una editorial, el director Fernando Esteves, y lo vio, o sea, raramente se puso a ver la revista y vio la reseña y literal bajando del avión arrancó la página y le dijo a su equipo, oigan, busquen a esta niña a ver si quiere hacer un libro. Entonces, ahí fue muy interesante porque yo estaba viviendo en Francia. Yo me había ido a hacer una maestría en administración de negocios, un MBA, y pues fue cuando me llegó el correo, cuando me llegó la invitación, y creo que también fue un timing perfecto, porque si yo probablemente lo hubiera hecho cuando era periodista, pues no hubiera tenido tiempo para sentarme a escribir el libro. Digo, tenía tiempo para el blog, pero no sé si para el libro. Y pues fue un proceso, la verdad, muy, muy interesante de ver cómo algo que yo lo hacía un poco como hobby, nunca pensé realmente en monetizarlo, nunca pensé, voy a escribir un libro de esto, pues se convirtió en este escaparate que unía estas pasiones, ¿no? El escribir y el dinero y la educación financiera. Qué maravilla. Hace ratito decías esta parte de que te tiene que encontrar trabajando la suerte y hace poco yo leí una frase que me gustó mucho, decía, los grandes pintores, la inspiración los tiene que encontrar pintando. Sí, justo creo que era de Picasso, pero Me pues parece ya que se sí. la agandallamos. No, bueno, pues, no, además por ahí dicen que los grandes maestros de la pintura no copian, roban, así que bueno, pues ni modo, Exacto. ¿no? Vale. Roba Hace como un ratito artista. hablabas
fui muy noviera. Y estaba yo pensando, por cierto, saludos a todos los exnovios de Sofía, a todas mis exnovias que me pueden estar viendo y escuchando Fui muy seguramente. noviera hasta hace 15 años más o menos. O sea, tengo ya 10 años casada, entonces se me acabó el novierismo. Pero Pero sí, en seguramente, la juventud sí. exactamente, se lleva en la sangre. Oye, pensaba yo en esta parte de la pareja. Cuando yo me casé, Sofía, a los días me acuerdo que mi mamá llegó y me dijo, mira Edgar, aquí está donde vas a ir comprando tus primeros muebles, ¿no? Y entonces era un folleto en donde decía cuánto era lo que yo tenía que ir pagando, no me acuerdo si semanal, quincenal, mensual, y me dijo, pues te tienes que endeudar para empezar a generar patrimonio. Y entonces, pues yo llegué muy contento a casa con mi señora, con mi esposa, y le dije, mira, pues así vamos a hacerle, y me acuerdo que ella me dijo, no, Edgar, vamos a ir comprando las cosas conforme vayamos ahorrando. Y entonces ahorita yo pensaba, Sofía, en esta parte de la pareja, lo importante que es. Creo que si no es la decisión más financiera más importante de nuestra vida, sí debe de ser una de las decisiones financieras más importantes, la elección de nuestra pareja. Yo creo que probablemente sí tienes razón en que es la más importante, porque al final también, o sea, el elegir mal, las vidas emocionalmente complicadas también son financieramente complicadas. O sea, pregúntale a quien lleva segundas y terceras vueltas, pues a lo mejor se va diluyendo el patrimonio también. O sea, sale caro divorciarse, sale caro agarrarse del chongo, eso también es un tema bien interesante, pero creo que si hablamos poco de dinero, antes de elegir a la persona con la que vamos a compartir nuestra vida, nuestros proyectos, y que a veces, no sé, te sabes el equipo favorito, el platillo favorito, la lista de exnovios o exnovias, ahí depende de la discreción de cada quien, ¿no? Yo tengo por política no andar revelando los secretos del pasado, ni andar preguntando demasiado, pero pues en México sí es muy dado, ¿no? De que hablan del exnovia, el exnovia, el bla, 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 bla. Pero en general, no hablamos de las metas, de las prioridades, de qué pensamos acerca del ahorro, de qué pensamos acerca de las deudas, porque pues a lo mejor en algunos temas pues el crédito es muy importante y en otras es más importante el ahorro y en otras es más importante invertir ese dinero. Entonces, muchas veces yo creo que en las parejas es donde, en el área del dinero es donde suele haber menos compatibilidad. Porque por alguna extraña razón nos atraen los opuestos. O sea, hay gente que sí se casa, que los dos son previsores y se casan. Pero la gran mayoría, el que es viva la vida, se casa con la que es súper futurista, previsora, la que guarda, y el otro, bueno, hoy como reyes, mañana como bueyes, ¿no? O sea, les da igual y ahí gaste, Anotada esta gaste, frase, gaste. está buena, me Esa encantó. me la dijo un alumno porque su mamá se las decía a ellos. Así de, hoy, ahorita que hay mijos, hoy como reyes, mañana como bueyes, ¿no? Pero sí hay gente que es así, entonces la verdad es que es difícil equilibrar, pero si no se habla, pues es obviamente más difícil. Yo, por ejemplo, tuve muchos años un tema con mi esposo porque él es muy ahorrativo. La verdad es que en eso no me puedo quejar, muy previsor, muy ahorrativo, pero él era muy adverso al riesgo. No le gustaba el tema de las inversiones. También había un tema que por su chamba es periodista económico, ahorita ya está más en temas de tecnología, pero es periodista económico, pues se suponía que no debería de invertir porque probablemente tenía información privilegiada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que yo le decía, bueno, pues aunque sean un depósito a plazos, o sea, aunque sea bonos del gobierno, no sé, algo así que tampoco es que qué información privilegiada vas a tener de eso, ¿no? Y entonces como que teníamos mucho pleito y él era muy de bienes raíces y yo era más de inversiones financieras y tal. Pero con el paso del tiempo, de alguna manera él incluso se volvió más arriesgado en las inversiones y se mete a moverle más y a los portafolios y tal, y ahora le gusta mucho, pero al principio era un tema con nosotros, porque no, a lo mejor no eran los problemas de estamos endeudados o él no ahorra y yo se ahorro o viceversa, pero hasta esa visión del dinero, de las inversiones, pues eran como temas de discusión, ¿no? Porque también decías que ese dinero está desaprovechado, o sea, puede estar generando muchísimo más y pues de repente era como que esta pelea de, pero no me haces caso, pero no sé qué, y era al final también por los temas del dinero. Y también, pues al final, te guste o no, en nuestro caso, pues a él no le encanta hablar de dinero, pero pues para mí cada que cambia la vida es una plática necesaria. Yo soy
la que va y bueno, o sea, cuando nos fuimos a vivir juntos fue como una primera plática. Pero luego compramos nuestra casa y los gastos cambiaron. Entonces fue como, bueno, vamos a volver a reestructurar. Y el otro era como, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué más da? Nosotros sí llevamos nuestras finanzas muy separadas. Hay parejas que tienen su cuenta mancomunada, que a mí me parece una gran práctica en realidad, o sea, para los gastos comunes, pero nosotros la llevamos muy separadas. Pero bueno, entonces como que había que hablar más por esa misma razón. Y luego, pues hubo cambios de vida, nos tuvimos que mudar cuando fue el terremoto del 2017 y remodelar. Y eso pues también al final hubo un tiempo en el que estuvimos rentando y eso otra vez cambiaba los gastos. Y después tuvimos un hijo que, bueno, sí, creo que tienes hijos o no tienes Dos. hijos. Dos hijos, pues bueno, ese es el gasto más grande que puedes llegar a tener en la vida. O sea, ahí sí cambia muchísimo. O sea, ese no es gasto hormiga, es de hormiga reina. Entonces, 100% eso cambia y hay que volver a tener estas conversaciones de dinero con la pareja, Sofía, ¿no? invertir es pensar en lo mejor, pero estar preparados para lo peor, ¿no? Y el mexicano tiene una narrativa construida a lo largo, me parece, de al menos 80 años. La Revolución Mexicana concluye y México vivió un periodo de estabilidad, de crecimiento sostenido, constante, durante prácticamente un siglo. Lo hemos vivido. El mexicano, a diferencia de incluso otras partes de América Latina, Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera, han vivido entornos muy complejos, dictaduras militares, revueltas sociales. En México aprendimos que el gobierno nos iba a pensionar hasta el día en el que estuviéramos muertos, ¿no? Está pues este beneficio le fue generando una psicopatía al mexicano, ¿no? De pensar que siempre íbamos a tener la oportunidad de en el futuro, corto, mediano, largo plazo, De tener, que el gobierno te eh, mantuviera. es Más que correcto, te pensionara, que te mantuviera, nos ¿no? iban a mantener, suena un poco feo, pero crecimos con la idea, las generaciones que nos anteceden, crecimos con la idea de ser mantenidos. Ok, esto cambió radicalmente, tiene muy poco. Okay, y tú has hecho ahí un gran trabajo, ¿no? Tratando de concientizar. ¿Qué es lo primero en lo que tiene que pensar un mexicano hoy que está empezando su actividad profesional? Llámese alguien que está terminando la universidad, alguien que a lo mejor está emprendiendo, como tú en su momento lo hiciste, ¿no? Prioridad uno, ¿qué es lo que debe de hacer? Mira, yo sí creo que de pronto, Edgar, me encanta ir a los foros de la Mafore, de la MIB, de todo, que empiezan a hablar de pensiones, que empiezan a hablar de lo importante que es pensar a largo plazo. Pero también hay una realidad de etapas de vida. Entonces, sería increíble que todas las personas desde su primer trabajo empezaran a aportar para su retiro. Eso sería, bueno, Disneylandia. Pero es muy difícil que una persona que no ha cumplido una meta financiera con sus ahorros, y la meta financiera puede ser el concierto de quien quieras, Bad Bunny, Shakira, Lady Gaga, Katy Perry, quien haya venido este año o el que sigue, que si no has hecho eso con ahorros, es muy difícil que entiendas este tema de ahorrar y de obtener resultados y de entonces empezar a desarrollar tu perspectiva de futuro. O sea, cuando tú te pones a checar todos los estudios que tienen que ver con la economía del comportamiento, hay uno muy padre de Mitchell y Utkus que justamente como que lo que junta es cuáles son las razones por las que no ahorramos. Y entonces una de las razones es que el famoso descuento hiperbólico o lo bailado nadie me lo quita. Entonces, pensamos mucho en el presente y nos cuesta mucho trabajo pensar en el futuro. Y hay experimentos de te doy $100 ahorita o 200 en 2 meses y qué prefieres. Oye, Edgar, o sea, tú que te dedicas a inversiones, ¿a poco duplicar tu dinero en 100 meses es fácil? Digo, duplicar tu dinero en un mes es fácil. No, no, no es fácil, ¿no? Pero también es difícil, ¿no? Pensar en consumo postergado, ¿no? Claro, La ese vida es queremos uno, ¿no? Por rápido y rápido. ejemplo, la segunda tiene que ver con la parte de la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, como que esto que no nos cheque el audio con el video. No hay ninguna persona que te vaya a decir que ahorrar es malo o que invertir es la peor idea, o sea, o que lo sé, o sea, que realmente lo crea, pero de eso a que lo hagan está cañoncísimo, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente cambia estas tendencias de que nos cuesta tanto trabajo postergar la gratificación, como lo estás diciendo ahorita, pensar a futuro? La perspectiva de futuro. O sea, si tú eres capaz de empezar a ponerte metas y hacer planes para llegar a ellas, entonces puedes saltar esos obstáculos que nos hacen tan malos
a la hora de ahorrar y de invertir. Entonces, yo creo que con los jóvenes lo primero que tendrías que hacer, qué maravilla que puedan ahorrar para el retiro, pero como eso no es realista, es que empiecen a tener metas del tipo que sean con el tema del ahorro. Y ya una vez que empiezas a practicar y que cumples tu primera meta y que cumples la segunda, pues a lo mejor empiezas con el fondo de emergencias. Y después del fondo de emergencias, que ya te diste cuenta que tuviste un imprevisto y que eso te ayudó a no endeudarte o a no pasarla terrible o a no tener que cancelar planes o a no tener que agarrar dinero para tus metas, pues entonces ahí sí ya nos vamos al tercer cajoncito, que es el tema de ahorrar para el retiro, el tema de las inversiones también, porque al final, aunque hay muchos instrumentos de corto plazo donde podemos poner el ahorro, donde podemos poner el dinero más inmediato, o sea, hay incluso fondos de liquidez diaria o hay instrumentos que realmente tienes el dinero disponible casi igualito que en tu cuenta de banco, o sea, con una llamada ya estás, ¿no? O sea, y lo puedes, te lo transfieren y ya lo puedes sacar. Incluso también nuevas instituciones o instituciones que están cobrando auge, como las sociedades financieras populares, ya tienen muchas inversiones a la vista. O sea, hay mucho de todo para tener el dinero disponible. Pues ese no es el verdadero propósito de las inversiones. El propósito de las inversiones es generar mayor riqueza, es ayudarte a lograr metas de largo plazo un poco más rápido, pero pues para eso necesitas horizonte de tiempo. Entonces, en México, cuando el horizonte es la próxima semana, cuando tienes 30% de la población que dice que no podría sobrevivir más de una semana sin ingresos, porque no tiene nada ahorrado, pues evidentemente eso es un problema, eso es complicado, ¿no? Entonces yo creo que yo me iría en ese orden, o sea, primero metas de corto plazo, después fondo de emergencias, después inversiones y ahorro para el retiro. Obviamente, si tú eres medio interesado, como solía ser yo, o como soy yo, si eres interesado y no te gusta regalarle tu dinero al SAT, pues sí, empieza a ahorrar desde que empiezas a chambear para el retiro, porque entonces... ¿A quién le gusta, No te, Sofía? pero hay gente que le encanta que no hace deducciones personales, no se entera que el ahorro para el retiro le puede traer un beneficio fiscal o que los gastos medios, cosas, que las hipotecas, que un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es Entonces, más por ignorancia que por gusto. Oye, Sofía, claro, ahorita que hablabas de esto, de irte poniendo metas, objetivos, hace poco encontré una imagen de una película, es más, por ahí debe estar el tweet, o en alguna de mis redes, de una película que seguro viste, se llama Up, es muy una bonita historia o una aventura de altura, algo así, ¿no? El sí. viejito, el niño y el perro. Y pensaba en la profundidad de lo que pasa en esta película, de que esta película tiene que ver mucho con el viejito que fue estableciendo objetivos, ¿no? Definiendo metas financieras. Es que, como tú ahorita lo compartías, a cada parte de nuestra vida debe de acompañarla, debe de alinearse un objetivo, ¿no? Habrá alguna época en la que el objetivo pues tendrá que ser el concierto. Este episodio se está grabando justamente el día en el que dentro de un año el Mundial se inaugurará aquí en México y habrá gente que estará pensando ya en comprar su boleto para el Mundial. Y llega el Entrar al primero, sorteo a ver si lo consigue. y a ver si lo conseguimos, ¿no? Una cosa es tener el dinero para comprarlo y otra cosa a ver si nos toca ahí en la ruleta rusa el boleto. Y luego llega en la parte del matrimonio, llega la parte de los hijos, llega la parte en su punto de emprender. Sofía, tú estabas trabajando en medios de comunicación, el otro día por ahí coincidimos y me decías, yo alguna vez fui a hacerle una entrevista a un jefe que tuviste por ahí en alguna entidad, y de momento cambias esta constancia, consistencia, esta zona de confort por el emprendimiento. ¿Cómo fue? Pues creo que yo siempre he sido una persona muy inquieta y que a mí me dio mucha educación, mucha cancha, mucha formación los medios, pero al final era algo que yo no cabía de alguna manera, ¿no? O sea, no era la mejor tan estructurada como otros periodistas, no me quedaba en los temas de la misma forma y siempre me daba curiosidad hacer otras cosas, ¿no? O sea, como que no, siempre tuve esta parte de, por lo mismo de pequeña cerda capitalista, siempre anduve haciendo cosas extras. Entonces tenía mi chambita, ¿no? O tenía mi chamba tal cual del economista, pero colaboraba en otros medios. Y de repente hasta hice relaciones públicas para una empresa un tiempo con tal de ganar más dinero y de acelerar mi proceso de ahorro y de inversiones. Entonces siempre tuve como esta curiosidad, pero yo siempre tuve la idea, o al principio tenía la idea,
de que iban a convivir estas dos cosas, que iba a tener mi trabajo estable y alguna cosa adicional. ¿Se Y de hecho, complementan? alguna que se complementara, ¿no? Pero entonces cuando me fui a estudiar la maestría, yo ahí, gracias a que hice estas cosas, pude mantener uno de mis ingresos durante la maestría y eso fue lo que me permitió irme y lo que me permitió viajar. Obviamente tuve apoyo también de mi familia, tuve una beca de la escuela y tuve otras cosas, pero la verdad no hubiera sido viable si yo no hubiera tenido este ingreso constante. Entonces yo me quedé con el programa de educación financiera de Mastercard mientras estaba estudiando la maestría en otro país y a veces hacía entrevistas y a veces hacía textos y a veces lo que me pidieran yo lo hacía a distancia para seguir trabajando, ¿no? Y entonces un poco mi plan era, bueno, cuando llegue a México o regresé a trabajar en medios o trabajar en una corporación o cuando estaba ya justo, yo era project manager en un proyecto para cambiar el sistema de Crédit Agricole, que es como una caja de ahorro gigantesca en Francia, y pues me habían ofrecido chamba de consultora, que me quedara a seguir siendo project manager allá y que siguiera creciendo. Era el trabajo, Edgar, más aburrido de la historia, me la pasaba haciendo Exceles con cómo iban los proyectos, no se usaba todavía todos los softwares ahorita que hay de Asana y de esas cosas, era aburridísimo, pero era un buen trabajo. Entonces, yo tenía como esas ventanas abiertas, pero cuando salió el libro Pequeño Cerdo Capitalista, en 3 semanas se agotó el primer tiraje. Y yo, Es hablando de, seller. Ok. y yo, hablando de esto, me sentía muy feliz, muy viva y además, pues ya no eran mis amigos que me daban el avión, o sea, ya era gente que sí quería aprender de Claro, que finanzas te leía. personales. Oye, el ego se alimenta, ¿verdad? El ego se alimenta, pero además también, como que yo decía, bueno, a lo mejor todo lo que yo quería hacer, no, o sea, hay alguien a quien sí le sirve, porque también esa es otra, o sea, nosotros a veces somos muy necios con que queremos que específicamente, y eso le pasa a los emprendedores, un tipo de persona nos compre y a veces ese no es tu cliente. Y entonces hay que cambiar de cliente o hay que cambiar de producto, o sea, no puede ser uno tan necio. Y entonces, en ese momento yo todavía tenía el programa de educación financiera Mastercard y dije, a ver, yo quiero ver hasta dónde llega este proyecto. Voy a apostarle un año y voy a contratar a alguien con un sueldo chiquito, o sea, era como de becaria, muy chiquito, pero la verdad es que fue alguien que me ayudó muchísimo, Shelly Moses, que a la fecha todavía en periodos de lanzamiento me lleva a relaciones públicas. Pero ella me hacía relaciones públicas, yo, entre ella y yo hacíamos las redes, si había que imprimir folletos para los talleres, ahí estábamos las dos, o sea, como que todo lo armábamos, y esa inversión en el proyecto fue lo que me permitió que despegara. Eso y también, la verdad, siempre le estaré agradecida a Mastercard, porque la beca Mastercard también me ayudó a sobrevivir todos esos años en lo que el proyecto se nivelaba. De hecho, cuando se acabó el programa de educación financiera Mastercard, volvió el dilema de qué hago. ¿Me aviento al 100, trato de crecer esto o me busco otra cosa similar? Y dije, no, me voy a enfocar 100% a pequeño cerdo capitalista. Y entonces ahí hubo otro salto de crecimiento y pues creo que eso es parte del tema, que a veces lo que no nos cuentan de emprender es que tienes que estar dispuesto a invertir, Ok. que le vas a invertir tiempo y dinero y que no vas a tener dinero al principio y que muchas veces lo que vas a tener que invertir en tiempo y dinero es tener otro trabajo para financiar tu proyecto en el Inter. O sea que hay muy pocos negocios que al principio te van a generar y salvo que seas una startup que va a levantar capital, no todo el mundo va a vivir de los inversionistas. Entonces, esa parte también creo que es un camino válido, es un camino que a mí me súper funcionó y que de alguna manera me ayudó a tener esta libertad. Creo que algo que a mí me pasaba, me encantaban los medios, pero era estar mucho en un esquema muy cuadrado y que además, pues yo siempre soy un poco rebelde, o sea, sí, creo que para mí la independencia en muchos sentidos, obviamente la económica, pero también la creativa, la laboral, la de muchos sentidos, es importante. Entonces, para mí el poder hacer los proyectos que yo quería, o sea, a veces sí me pasaba un poco que, aunque tuve muy buena suerte, o sea, por ejemplo, en El Economista, José Manuel Herrera fue mi jefe y también Ricardo Medina, que estuvo muchos años en el Banco de México, y me acuerdo mucho que a mí me tocó estar como editora de portada en la crisis de 2008. Y entonces, no sé si te acuerdas que la comercial mexicana, Comerci, se puso a hacer ahí unos malabares con derivados y entonces les fue fatal, o sea, iban muy bien en ventas, pero su tesorería los quebró básicamente. Entonces, yo llego con la portada muerta de risa diciéndole, ¿vas al súper o a la quiebra? Ja, 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 ja. Y al final me dijeron, esa es la cabeza. Entonces, me dejaban hacer esas cosas, poner esas cabezas en la portada en un medio serio, respetable y todo. Entonces,
esa parte la gocé mucho, la disfruté mucho, pero no fue todo mi camino en el periodismo así. O sea, tuve muchas ventanas muy, muy creativas y muy padres y increíbles, porque también con Roberto Morán, que trabajé en Expansión, él me dejaba hacer mil cosas, me enseñó muchísimo sobre narrativa, muchísimo sobre investigación. También Alejandra Shanik fue mi editora y también me enseñó muchísimo sobre investigación. Entonces, ahora sí que tuve muy buenos maestros y muy generosos, pero pues de repente la nota de cuando ibas a cubrir la conferencia, pues era la nota cuadrada. O sea, ahí no había espacio. Tenías que encontrar cuál era la nota y ya estaba. O sea, no había que meterle muchas florituras. Entonces, creo que esta libertad que me dio el emprender y el tener unas finanzas ordenadas para poder hacerlo, es algo que sí valoro mucho y que si alguien quiere emprender, te diría primero arregla tu relajito financiero, ve haciendo tu colchón, mantén si puedes una fuente alternativa de ingresos a tu emprendimiento y probablemente le estás dando mayores posibilidades de éxito, porque la verdad de las cosas es que el emprendimiento hay que desromantizarlo. Nos va muy mal en muchos momentos y es muy difícil hacer dinero de pronto y encontrar la oferta y a veces también cuando tú crees que ya la gente ya le diste al clavo, pues también tu público a veces cambia, ¿no? O sea, los centennials en el sistema financiero han venido a revolucionar todo. No creen en absolutamente nada del sistema, tienen un tema en el que les importa muchísimo el contexto social y la responsabilidad social, pero al mismo tiempo todavía están en una etapa medio cortoplacista y quieren cosas muy inmediatas. Entonces, todo este tipo de temas también los tienes que entender, hagas lo que hagas, ¿no? Hace ratito hablamos de, tú querías ser de niña rica, tener dinero. El otro día yo volví a releer La psicología del dinero de Morgan Housel, Me en donde encanta. hablaba de la El nuevo importancia que también está tiene re el bueno. dinero, pero en realidad él decía, la verdadera libertad financiera no te la da la gestión del dinero, no es que tanto dinero tienes, sino la libertad de tu tiempo, que es la derivada de tu dinero, y ahí, bueno, él marca un parámetro que me parece que es algo que hoy deberíamos tener un poco más incorporado a nuestros hábitos de consumo, que es la palabra suficiente. O sea, ¿qué tanto es Claro. suficiente? ¿No? Sofía, para ti, ¿el dinero da la felicidad? No, o sea, creo que no podemos darle un valor que no es, o sea, te da muchas herramientas para construir la felicidad. O sea, sí te ayuda a tener un nivel mínimo de bienestar, porque creo que no podemos hablar de felicidad si tus necesidades no están cubiertas. O sea, es muy difícil ser zen y estar contento, jijiji, jajaja, cuando pues no tienes ni qué comer o tienes problemas de salud muy densos, ¿no? Y también este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me dio mucha libertad de poder elegir en qué quería trabajar. Pero el dinero por sí mismo, o sea, perseguirlo un número no te va a hacer más feliz. De hecho, justo en la psicología del dinero hay una parte que a mí me encanta, que creo que es lo que nos está haciendo tan infelices del dinero en estas épocas, que es cómo la comparación mata la felicidad. Porque al final, o sea, justo tú que leíste este libro, Morgan Housel cuenta que en los 50 en Estados Unidos se ve como la época dorada, donde todo era maravilloso. Y la verdad, si lo checas, pues ni tenían tanto desarrollo económico como ahora, las casas tenían menos coches, eran más chiquitas. Bueno, ahorita ya están muy, muy, muy chiquitas, pero digamos que a lo mejor comparado con otras épocas eran pequeñas, no tenían tantas comodidades, la gente no tenía tanto dinero, no iban a viajes exóticos, pero todos tus vecinos tenían más o menos lo mismo. Entonces, como había más igualdad, tú no te sentías chinche. Básicamente ese es el punto. Y ahora, ¿qué pasa? Y creo que también es la razón por la que tantos adolescentes tienen más problemas de salud mental que en otras generaciones, es que tenemos la comparación en la palma de nuestra mano. Y nos estamos Claro, comparando con gente que ni conocemos, que además a veces ni tiene la lana que dice que tiene, que anda sacando Lamborghinis. Y eso pasa mucho, ojo, en el tema de inversiones. Ay, este gestor de inversiones, este asesor, mira, algo anda en el yate, en el Lamborghini, y o lo rentó, o se tomó la foto y estaba nada más ahí parado. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Y además también ya se pueden generar con inteligencia artificial esas imágenes. Así que realmente estás tú viendo una versión depurada, curada perfectamente y feliz de la gente y entonces crees que estás en el hoyo. Entonces ahí es donde también más dinero no, o sea, mientras tú te sigas comparando, el dinero nunca va a ser suficiente y nunca vas a tener un grado de satisfacción o de sentirte contento con lo que tienes, ¿no?
O sea, yo creo que en mi caso siempre, siempre, siempre he gastado menos de lo que he ganado. Y Ok, cuando ya empecé a ganar, en mi primer o segundo aumento de sueldo, ya cuando no era becaria, porque sí fui becaria, empecé a ahorrar entre el 30 y el 50% de mis aumentos de sueldo. Entonces, mi tren de vida nunca subió tan rápido como mis ingresos. Porque también yo estaba muy obsesionada con tener suficiente dinero para poderme retirar o para que si no pudiera trabajar o si no quisiera trabajar, lo tuviera. Entonces, digamos que para mí la parte del futuro a veces pesa más que los lujos presentes. Yo no soy una chava que ande con bolsas de diseñador, que muy respetable. respetable. Que si te gustan, te alcances y no te endeudas para eso, mira, maravilloso, ¿no? Pero no es algo que a mí me guste. Y ahí es donde también tú tienes que empezar a entender qué cosas del dinero te hacen feliz a ti, cuáles son Exacto, tus exacto. prioridades. Yo soy viajerísima y mi esposo también. Y mi hijo salió igualito, ¿no? Entonces, no hacemos los viajes más caros de la historia, pero pues por motivos familiares todos los años tenemos que viajar una o dos veces a Europa porque mi esposo es español. Entonces, todos los años viajamos y tratamos también de viajar a otros lugares. Y ahí es donde sí gastamos nuestro dinero, donde sí nos interesa. Lo planeamos muy bien, compramos boletos con mucha anticipación y todo, pero ahí es donde nos gusta gastar el dinero. Entonces, cuando tú tienes claro en qué sí te gusta gastar, puedes dejar de gastar en lo que no tanto, bueno, obviamente que no sean cosas esenciales, y entonces tener esta posibilidad de disfrutar tu presente sin hipotecar tu futuro. Claro, claro, pero es un ejercicio de introspección, Sofía. Hay mucha gente que no lo tiene incorporado, se la ha pasado toda la vida, como tú ahorita lo definías muy bien, buscando la felicidad en base a lo que los demás hacen o dejan de Claro. hacer, ¿no? Y el incorporar, tener muy claro cuál es mi objetivo de inversión y en consecuencia cuál es el horizonte temporal, qué flujos de efectivo voy a requerir en base a mi ingreso, en qué me puedo endeudar, en qué no me puedo endeudar, de acuerdo a mi nivel también de lo que quiero obtener, ¿no? Es algo que solo la persona lo sabe. Y no importa que se tome el mejor curso de finanzas personales o que se lea un libro, ¿no? Eso lo tiene que definir uno. Y hay Y gente es que algo que nunca lo acaba de entendiendo, ¿verdad? no es algo que culturalmente hagamos. O sea, que te preguntes quién eres y qué quieres y qué te importa, no es algo muy común. Ahí sí yo también tuve otro maestro, Enrique Cortés, este fue en la prepa, que nos hacía hacernos esas preguntas. Y eso nos ayudó mucho, es chistoso porque él se dedica a teatro, pero eso nos ayudó mucho también a, por lo menos a mi generación, a tener estos patrones de carrera un poquito más claros por esa introspección. Pero sí, definitivamente es algo que todos nos tendríamos que estar preguntando. O sea, si tú quieres tener buenas finanzas, necesitas tener claras tus metas. Y si quieres tener claras tus metas, necesitas hacerte estas preguntas trascendentales y filosóficas, como estabas diciendo ahorita, Edgar. Y Sí, sabes yo que también pensaba, creo que es importante ajá, aprender a usar la dopamina diferente. claro, O sea, como que todo el mundo generamos dopamina cuando hacemos alguna compra de impulso, estamos teniendo una gratificación inmediata y nos sentimos bien contentos. Y entonces creemos que el dinero y comprar nos da felicidad y que claro, solo claro, lo alineamos. gastando. Pero es muy chistoso cómo la dopamina también se genera cuando completas una tarea o cierras algo. Entonces, a mí me empezó a generar mucha dopamina el tener inversiones, porque al principio, pues yo empecé en aquellos ayeres donde no se podía invertir con solo 100 pesos, donde necesitabas 5,000 pesos para un pagaré bancario. Y necesitabas 10,000 pesos para abrir fondos de inversión. Entonces, pues fui juntando mi dinerito hasta llegar a mis 5,000 pesos. Y ya me pagaré. Y cuando ya fui juntando más dinerito para tener mi fondo, pues 10,000 pesos. Y después de los 10,000 dije, ay, se vería bien bonito 15. Y qué tal mejor ahora, ya tengo 15, pues mejor 20. Y así me fui y fui creciendo porque me empezaron a gustar cerrar los ceros. Y yo cuando se los cuento a mis alumnos me dicen, ay, esta maestra me está choreando. Pero de verdad la gente cuando se empieza a enganchar con ese otro tipo de dopamina, se empieza a volver inversionista porque también, así como te da compulsión comprar, te da compulsión seguir invirtiendo. Claro, claro. Hay un libro, de hecho, que se llama Dopamina, la molécula de la felicidad, bastante interesante. Es que también para quien se familiariza, se involucra, se sumerge en materia de inversión, la ludopatía
puede representar también un riesgo, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad es que sí me gusta mucho separar y bueno, tú que eres economista y que además eres asesor profesional y demás, lo sabes perfecto, la gente confunde mucho el tema de invertir con apostar y no son las Correcto, mismas cosas. No, correcto. a mí cuando me dicen, y tú apuestas en la bolsa, me empieza a brincar el ojo así como, no, o sea, ¿cómo que apostar en la bolsa? O sea, no es vas al rojo, vas al verde, o Ok, sea, tienes que entrar tal cual con una estrategia, tienes que pensar cuál claro, es tu claro. meta, cuál es el nivel de riesgo que quieres correr, de acuerdo, bueno, cuál es el plazo al que quieres invertir y de acuerdo a esto, pues sí, ya buscar en qué invertir, pero no, o sea, sí hay gente y sobre todo creo que más ahora en el mundo de criptos, que como creemos que el dinero se puede generar muy rápido, que la riqueza se puede generar muy rápida, sí entramos con esta mentalidad de apostador y que incluso cuando perdemos, pues le queremos meter más para ver si recuperamos. Y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, creo que ahí el antídoto es, sí, la educación financiera, el empezar a aprender cómo funcionan realmente los instrumentos, cómo funcionan las inversiones y qué es lo más adecuado para ti. Y también yo justo hablaba hace un tiempo con Hugo Petricholi, que nos lo encontramos en el último evento de la MIB, que una de las grandes confusiones de la gente es que la gente cree que las inversiones son una fuente inmediata de ingresos, pero en realidad las Ok, inversiones es un, digamos, es un vehículo para construir riqueza a largo plazo. O sea, a lo claro. mejor si eres trader, pues a lo mejor puedes ganarte un salario y eso, pues si tienes un sistema más o menos y le sabes bien al análisis técnico y demás, en el que puedas ir generando, pues, tu modo de vida, ¿no? Claro, pero no Pero todo el mundo es trader, Sofía, o sea, también sí me parece que hay que definir muy bien, o sea, el médico, el ingeniero, el maestro, que tienen o como fuente, como producto de su trabajo, tienen un ahorro que quieren canalizar a un instrumento de inversión autorizado, regulado, supervisado, etcétera. No es claro. lo mismo que el trader que desde tempranito se pone a ver sus gráficas, marca sus tendencias, soportes, resistencias, Y que está estudió ahí dos o pegado al tres mercado años todo el día. antes. Él sí se dedica a eso, pero no todo mundo es trader. Entonces, también hay que desmitificar este concepto de que cualquier persona puede ser un inversionista cortoplacista, ¿verdad? No, todo no es para No, todo yo el creo mundo. que cortoplacista es, o sea, la mayoría de los traders que yo conozco estudiaron por lo menos 2 o 3 años y perdieron algo de dinero en el camino antes de tener un O sistema que todo. les La mayoría de funcionara. los que yo conozco, Sofía, han perdido todo, ¿no? O sea, es que un poco el buen inversionista, Sofía, no sé si estás de acuerdo conmigo, es alguien que o gana dinero o aprende, ¿no? Y a veces el aprendizaje en el futuro te deja mucho más. Es un poquito como en las culturas antiguas, ¿no? El gran guerrero mostraba sus cicatrices. Decía, bueno, esta cicatriz que tengo aquí es producto de aquella batalla, ¿no? Y aquí sigo vivo y sigo luchando. Y me parece que el inversionista tiene que ser también un poco así. Edgar Arena Sánchez tiene en su posición de valores actual, hoy en mi contrato de inversión, ahí se ven unas ICA y unas SARE que no voy a recuperar, es dinero que perdí, que era para la educación de mi hijo que ya está terminando la universidad. O sea, es dinero que me sirvió para aprender. No, es una curva de aprendizaje como cualquier cosa en la vida, Y Sofía. no hay Me parece que nadie que también no hay que vaya a sufrir una concientizarse de eso. novatada. No hay absolutamente nadie que no vaya a sufrir una novatada en inversiones. Y por esa es la principal razón por la que hay que empezar a invertir jóvenes. Claro, Porque si no, o sea, porque si no metes la pata con poco dinero, al rato la vas a meter con mucho. O sea, por eso de repente a mí me llegan personas que me dicen, oye, estoy a punto de jubilarme, ¿en qué invierto? Pues ahorita, si no has invertido nunca en nada, en CETES. O sea, lo siento muchísimo. Pero no sabes nada del mercado, no sabes nada de instrumentos, no sabes nada de nada. Y como decía mi abuelo, el que con leche se quema, hasta el coco que le sopla. Entonces, hay que empezar con lo básico y tener esa hambre de aprender, de investigar, de leer. Y la verdad es que sí llega a ser un tema súper interesante, súper apasionante, pero efectivamente, yo siento que las inversiones son como trabajos. O sea, cuando tú estás empezando en un trabajo, pues eres becario y no sabes casi nada y ganas poquito. Sorry, así es la vida, ¿no? O sea, injusta paciencia. Y vas agarrando más experiencia, vas teniendo casos, vas cometiendo errores y a lo mejor pues ya te dan tu primera chamba. Y luego ahí pues a lo mejor lo haces mejor y vas preparándote y además te tocan crisis en tu trabajo y lo haces bien,
y entonces te vuelves gerente. Y luego el gerente, pues que a lo mejor ya puede analizar más cosas, tiene una perspectiva mejor, tiene años de experiencia que ya le permitieron vivir estas crisis, pues a lo mejor puede tomar más decisiones por sí solo y a lo mejor empezar a ser este inversionista muchísimo más activo. A lo mejor ahí ya puedes dar el brinco a acciones individuales. O sea, a lo mejor antes estabas primero en CETES, luego en índices y luego ya te vas a acciones. Y a lo mejor te vuelves un día CEO y ya estás haciendo estrategias y todo lo demás, pero no puedes esperar que con los conocimientos y experiencia de un becario tengas las ganancias de un CEO. Lo mismo con las inversiones. O sea, si es tu primera inversión, no tienes ni conocimientos ni experiencias y no te ha tocado ninguna crisis. O sea, porque justo el nivel de tolerancia al riesgo no debería de ser hipotético. Tú deberías de saber, tú vas a descubrir tu verdadera tolerancia al riesgo cuando te Por toque una supuesto. crisis. Sí, Y además veas me la parece que la inversión, más allá de un tema de retornos, de rendimientos, es una adecuada gestión de riesgos. Y el retorno, el rendimiento está alineado con el riesgo asumido, alineado, ¿ok? A tu objetivo, horizonte, etcétera, etcétera. ¿No? Taleb lo define muy bien, ¿no? Además, en tu caso y en el mío, en el que tanta gente se nos acerca a preguntarnos en qué invertir, cómo invertir, ¿no? Taleb utiliza un concepto que es el skin in the game, ¿no? O sea, algo que en el medievo utilizaban cuando se construían los grandes maestros albañiles, las catedrales, se llevaban a su familia a vivir N cantidad de tiempo. Los romanos también lo hacían con los puentes, llevaban a su familia una vez concluido el puente, y eso era, pues, significaba que si el puente estaba bien construido, que si la catedral, la iglesia estaba bien construida, la gente podía llevar a su familia a vivir, ¿no? Taleb dice, no le preguntes a la gente en qué invertir, pregúntale en qué está invirtiendo. Y aquí sin que la gente haga lo que Sofía ha hecho, que invierta en lo que Sofía ha invertido, debe de tener muy claro que debe, primer paso, incorporar quién soy yo para entonces saber en qué invierto. Sofía, esta hora se ha ido rapidísimo. Creo que todo mundo, espero que tú también te la hayas pasado, te la estés pasando Muy bien. bien, Y maravilloso. Toma para dos. concluir, Es más, yo te ¿a qué pregunto, hora empezamos, Edgar? Ya, este es el calentamiento. ya nada más nos falta por aquí un cafecito, una cervecita, ya habrá episodio seguramente 2.0 y ahí sí ya nos podremos tomar algo. Oye, Sofía, tú te has vuelto un referente para muchísima gente. No nada más en habla hispana, veo que también tu libro está ya traducido a otros idiomas. Ahí tenemos al Piccolo Porco capitalista, que Exactamente, se lo leí ofendieron ahí en muchísimo con el LinkedIn y título. me encantó además cómo suena. Oye, cuando la gente le pregunta a Sofía, ¿qué debo de leer además de El pequeño cerdo capitalista? ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere aprender, que quiere involucrarse más en su gestión patrimonial? Sí, o sea, nada más pequeño disclosure, porque mucha gente cree que escribí un libro y luego hicieron una edición dorada. Y es Pequeño Cerdo Capitalista de Finanzas Personales, y este doradito que están viendo ay, es que aquí no va muy bien, pero bueno, por acá, que ya lo tapé, qué Ajá, barbaridad, acá, ahí está, es el brilla, libro de inversiones de Pequeño Cerdo Capitalista, es un lingote, muy bien. y ese pues justamente habla más del tema de inversiones con dibujitos, con historias, con anécdotas, con mis propias metidas de pata, pero ahí está. Pero, por ejemplo, a mí, pues evidentemente me gustó mucho el libro de la psicología del dinero de Morgan Housel, y ahora me gusta mucho Lo que nunca cambia, que es como una parte 2 de este libro. También me gustó muchísimo el libro de Ben Graham sobre el tema de acciones, porque creo que al final, pues sí es el, este, el, el maestro de Warren Buffett, algo le sabrá. Algo le aprendió, seguro que sí. Hay algunos libros, él nunca ha escrito uno, o sea, la verdad está padre, por ejemplo, leer las cartas a los inversionistas de Warren Buffett de los diferentes años, porque son muy interesantes, pero también, aunque él nunca escribió uno, hay varios libros que escribieron su exnuera y otras personas alrededor de su estrategia de inversión y de cómo, pues, busca empresas que tengan un pozo, por así decirlo, para Un que no margen de puedan seguridad. Uh-huh. un margen de seguridad o una ventaja competitiva en el mercado, y esa parte me parece súper interesante. Me gusta también leer mucho libros que tengan que ver con las empresas, porque más allá de solamente saber qué libros o sea, digamos, o sea, del mercado en específico,
También estos libros sobre las historias de las empresas te ayudan a entender mucho, pues, qué pasa en los mercados, qué pasa en las diferentes cosas. Hay uno medio técnico que me gusta mucho, es clavado, pero bueno, Rankia, hay gente que es muchísimo más especializada que yo, que es Pánicos, Burbujas y Cracks, que Claro. habla justamente de todo el tema de las crisis económicas y cómo los excesos de un lado siempre generan una crisis en otra. Entonces, ahí, de hecho, en la página de Pequeño Cerdo Capitalista, tenemos ahí una lista de libros recomendados. Déjame refrescarme también la memoria con algunos de esos porque hay varios que me encantan y que los leo mucho para el tema de inversiones. ¿Alguna película? Bueno, obviamente The Big Short es buenísima. Claro. Pero, bueno, justo de los libros, El inversor inteligente de Ben Graham, El millonario a la puerta de al lado también. Ese tiene más que ver con ahorro que con inversión. Uh-huh, uh-huh. Me gustó mucho un libro viejito que se llama Mastering Bitcoin, para los que les gusta el tema más técnico de criptos. Sí. Y más para emprendedores, creo que mis tres favoritos son el mito del emprendedor de Michael Gerber, Build to Sell de John Warrilow y La ganancia es primero de Mike Michalowicz, para que no me Ok, vayan a es muy tocar bueno. ahí los otros. Y de películas sí me encanta The Big Short. Y hay dos libros que no son específicamente de inversiones o negocios, que traen muy buenas lecciones de negocios. Uno es Al este del Edén, de John Steinbeck, que creo que es la Ok. mejor lección de marketing de la historia, porque la mala es tan mala que ya muerta sigue haciendo mal, y eso es tener una marca y un legado. Entonces, ese es un librazo. Y hay un Wow, no hay cuento muy mala bonito. publicidad, hay publicidad. Exacto. Y hay un cuento muy bonito de Tolstoy que les va a encantar a los inversionistas, porque habla de gestión de riesgo, que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Ok, Ese se lo súper recomiendo. ok, qué interesante. Esa lectura nunca la habíamos tenido por aquí. Además dices que es un cuento. Es un cuento de Tolstoy que habla de la gestión de riesgos. Te voy a contar Ok, solamente la premisa. Es un hombre que llega, o sea, son tribus nómadas y llega a un lugar en el que le dicen que él está al lado del río y que él puede tener toda la tierra que tiene. O sea, como que le cuentan que hay una tribu que si llegas ahí, te dejan quedarte con toda la tierra que tú alcances a recorrer. Entonces le dicen, tú, mientras antes de que se ponga el sol, toda la tierra que logres abarcar, te puedes quedar con ella. Pero entonces, pues obviamente ahí entra la avaricia, ¿no? De si me voy más lejitos o ya me regreso o qué hago y todo. Y el final es buenísimo. Así que es un gran cuento de gestión de riesgos. muy ¿Cuánta tierra bien. necesita un hombre? De Tolstoy. Ok, nos encantó porque aparte no nos lo spoileaste, no sabemos en qué acaba. Sofía, ha sido un gusto poderte tener aquí. Ya te había compartido que tenía mucha ilusión de que pudieras estar aquí en este episodio. Yo te quiero agradecer el tiempo dedicado. Al contrario, la verdad es que fue un gustazo y pues bueno, fue un episodio. Muchas gracias por dejarme contar mi historia aquí y por interesarte por ella. Y pues feliz de seguir aprendiendo de la comunidad de Rankia y de también cuando quieran echarme preguntas ahí en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista sobre divulgación, sobre educación financiera, incluso que platiquemos de inversiones, pues siempre la más feliz de estar disponible. Yo lo sé, mi querida Sofía, y le quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado a este episodio. Les pido que le den un pulgar arriba, que lo compartan, para que más gente con sus mismos intereses pueda acceder a él. Como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Sofía, esta es, siempre será tu casa. Gracias.